Continuamos en Soluciones, estamos hablando sobre el envejecimiento en Venezuela. Antes de conocer los aportes de los especialistas que nos acompañan el día de hoy en nuestro programa, quisiéramos leer algunos de los comentarios que nos llegaron hasta esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por ejemplo, Marco Gómez nos dice, envejecer mejor, es mejor... mejores espacios peatonales, eliminación de esperas para la pensión, facilidad de trámites para mayores. Es lo que él opina. Carolina, por su parte, nos dice envejecer mejor, aprovechar el conocimiento de nuestro adulto mayor, que nuestros adultos mayores aportan. Anthony Camir dice también, cómo llena sentarse con un abuelito y oír sus anécdotas. Debemos ser garantes de la atención de quienes han construido Venezuela. Y cerramos con una pregunta que hace por acá Julio Sosa Maldonado. Dice, profesor, ¿qué opina sobre la falta de medicamentos y la vejez? Por cierto, ¿cuándo publica las notas? Le preguntan, hacen una pregunta muy particular por acá. ¿Qué opinan sobre este tema de los medicamentos y cómo todo esto también ha repercutido en la salud de los adultos mayores? Cuando hay escasez de medicamentos, esto puede incidir en que el estado de salud del paciente enfermo anciano se deteriore aún más. De manera que, aparte de las interacciones, tienes que considerar que debe haber una disponibilidad suficiente y adecuada para que esos tratamientos permitan mantener un estado controlado de la enfermedad. Pero por otro lado hay un aspecto que tocaban nuestros televidentes, que es el del respeto al anciano. Y parte de que una obligación que tenemos los más jóvenes es enseñar a los que aún son más jóvenes que nosotros, a los niños, hacia el respeto a los ancianos, para prepararnos para esa época. Una forma de gratitud y respeto que en antiguo se usaba se veía en el Imperio Romano, por ejemplo. Cuando había alguien con mucha experiencia, con mucho conocimiento, esperaban que compartiera esa experiencia, ese conocimiento y era nombrado senador. De ahí viene la palabra senador, era el que ya estaba en la etapa senil, pero con mucha más experiencia, que podía aportar y era invitado para tomar las decisiones trascendentales que afectaban a la población. Según, algunos sondeos internacionales se dice que entonces que Venezuela estaría entre los peores países para envejecer. ¿Cómo cambiar quizás esta realidad? Yo creo mucho en la necesidad de definir y desarrollar políticas de población. Cuando se habla de políticas de población se habla en sentido integral, en sentido económico, de beneficios económicos y sociales para la población anciana y también de protección a la familia. Hay que desarrollar a la familia, hay que enseñar a la familia, porque la familia está cargando fundamentalmente con el trabajo de atención al adulto mayor y no está preparada. Debe haber políticas de formación de profesionales especializados, médicos y otros profesionales de la educación para la atención al adulto mayor, la incorporación al trabajo, la reinserción social del adulto mayor. Eso requiere una política global, no parchecitos, porque los parchecitos terminan convirtiéndose en algo que no soluciona completamente el problema. Se dice que el 2% solamente de los gerontólogos en nuestro país está ejerciendo su profesión. ¿Cómo hacer para incorporarlos, por ejemplo, al Sistema Nacional de Seguridad Social o de Salud Pública? Es necesario que estos profesionales de la atención al anciano estén incorporados en los servicios que hoy se disponen. No todos los servicios disponen de gerontólogos en su ámbito. De hecho, como decía muy bien el profesor Horta, muchos médicos internistas se han dedicado a la atención del adulto mayor, pero necesitamos que haya mayor grupo de especialistas para que no solamente atiendan al anciano, sino que eduquen a los familiares de cómo es la mejor forma de manejar la situación con el anciano que va perdiendo progresivamente la memoria, cómo manejar el hecho de que el anciano, a medida que aumenta en edad, va perdiendo la capacidad de distinguir los sabores y por eso en parte se explica que algunos ancianos ya coman menos. Por un lado pierden la capacidad de sentir los sabores, por otro lado se reduce el tamaño del estómago y sus necesidades calóricas también disminuyen. Hay que prevenir en esos estados pretender alimentar excesivamente al anciano para que luego caiga en sobrepeso, lo cual lo condiciona a una condición de más riesgo cardiovascular.
por aquí. Así es, estimular además todo lo que sería, digamos, el crecimiento de la tasa de fecundidad en nuestro país para evitar entonces caer en esta situación en la que lleguemos a un punto donde no tengamos generaciones de reemplazo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. No quisiera irme sin antes señalar también esta propuesta que surge desde la Organización Venezolana de Adultos Mayores. Ellos hablan de la necesidad de que exista un plan nacional de envejecimiento que, entre otras cosas, comprende la educación sobre cambios del propio que supone el propio envejecimiento, la estimulación del ejercicio físico, la preparación para el retiro laboral, estimular también lo que sería la reinserción social de los adultos mayores, promover además organizaciones y clubes, también centros de atención como guarderías y otros quizás de atención permanente para las personas que pues llegan a esta etapa de sus vidas y que presentan pues serias dificultades. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Se nos acabó el tiempo. Gracias amigos por haber estado allí como todos los días. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.